Hola César, hola. Y hola, ¿cómo estáis? Con frío, pero Semana, uf, semana movida, además con este cuco de la lluvia que tampoco fue tanto, pero algo es algo, peor es nada si el diablo se lleva una monja. Bueno, hoy día vamos a hablar de Afganistán, obviamente, con todas sus cuestiones. Vamos a hablar de las primarias yo creo que además el circo de candidatos que tenemos, o sea, hasta casi se mete en meo de nuevo. Eh, y de, tú tiraste el último tema, cuarto retiro. el cuarto. Bien, bien, bien. Entonces, partamos por Afganistán. La verdad que, aparte de los palos que se está llevando Joe Biden por una cosa que la había empezado Trump, increíblemente, y la inevitable comparación con Vietnam. Bueno, tú estás más chico, pero a mí me tocó, estudiando en Estados Unidos el 75, la rendición de Estados Unidos en Vietnam, contra un ejército mucho más potente que era el de Vietnam del Norte, y también con las colas en la embajada, los aeropuertos, la gente corriendo detrás del avión, la última gente de la embajada yéndose en el helicóptero Chinook, la vergüenza de Estados Unidos que un país de tercera clase le hubiera ganado una guerra que duró 10 años. Bueno, ahora estamos hablando de una guerra que ha durado 20 años, en la cual Rusia estuvo otros tantos, y la gente no sabe si Estados Unidos ahora es confiable o no. Tiene miles de repercusiones, así que te dejo el tema largado ahí. Pucha, primero que dolor, César, el otro día vi un documental de la Deutsche Welle largo, de más de 2 horas, sobre Afganistán, claro, y contaron la historia de los últimos 50 años en Afganistán. Qué manera de sufrir esa gente. Así que lo primero es pero un pozo de dolor y sufrimiento, y que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la ubicación que tiene. Estar metido ahí en un lugar en que está la ruta de la seda, es un lugar, hay petróleo, tienen uranio, se surgen bien el principal proveedor mundial de amapola y de opio, Claro. por lo tanto. En fin, pero lo primero, qué terrible el drama y los extremos por los cuales han pasado. Por gobiernos, la monarquía que tuvieron hasta hace 40 y tantos años atrás, una monarquía corrupta que dirigía a la élite. De ahí viene una especie de golpe de Estado, gobierno de izquierda, que lo tratan de sacar. De hecho, curiosamente, el origen de esto, por lo que vi, está en ese gobierno comunista. Los mujahidines surgen, que son los antecesores de los talibanes, surgen como oposición al régimen comunista. Eso genera, cuando lo debilitan, genera la entrada de las tropas soviéticas. Ahí surge Obama Bin Laden y tú ves que empieza a armarse esta tormenta perfecta, en este país, que me hace acordarme a mí mucho de lo que les pasó a los persas cuando entraron a Grecia. El imperio persa era lejos la mayor potencia, ¿no es cierto?, mundial. Tenían muchos más soldados, más de todo, y se les olvidó que Grecia, claro, eran chiquititos, pero eran buenos para los combos, y estaba lleno, no había ningún lugar donde pelear en forma abierta. Estaba lleno de montañas, de valles y de cajones y de enredos, y no se la pudieron los persas. Y eso que eran de una proporción de 10-1 de tropas persas contra los griegos. Y no se la pudieron, y no se la pudieron 2 veces. Entonces, acá hay algo parecido, porque yo tenía 15 años cuando salió a Estados Unidos de Vietnam. Me acuerdo perfectamente. Fui a vivir a Estados Unidos después del año siguiente, 76, y era una cosa que todavía estaba en el inconsciente colectivo. Claro, y esto es como el déjà vu para todos nosotros de cómo los soldados y el mundo político, pero cómo los soldados y los norteamericanos, que son tan estudiosos, está lleno de generales con doctorado en historia, etcétera, cómo los tipos no tienen claro que hay países donde tú entras con sistema de guerra bélico tradicional y no vas a ganar y no vas a tener cómo salir sin dejar la coa. Y esta situación que se da ahora, por último en Vietnam la cosa era un poco más matizada por el tema de los franceses previamente, pero acá llegaste a sacar a los talibanes, te vas y devuelves a los talibanes más fuertes de lo que estaban antes. Entonces, yo hallo que tiene
en mi opinión, tres ángulos que son muy interesantes. Uno, el debilitamiento efectivamente de Estados Unidos, incluso que se le nota en la tosquedad cómo diseñaron la salida. Olvídate de la gran decisión geopolítica, pero la salida torpe, no la avisaron a los países europeos que son sus socios. Todos vimos en la televisión hace 10 días atrás al presidente de Estados Unidos decir, no, si no va a colapsar el gobierno, aquí hay 300.000 soldados claro. que están armados, y además dijo, y no va a ser como Vietnam, dijo. O sea, el ridículo completo, porque no es solo el presidente, es todo el staff, ¿no es cierto?, militar norteamericano. Así que ese es uno, el debilitamiento norteamericano tremendo. Segundo... Ahora, hay una cosa, Juan Pablo, que yo creo que es difícil que pase, que Vietnam entra en digamos, el régimen comunista, agarra a Vietnam del Sur, unifica, hacen una guerra, ¿no es cierto?, al lado, qué sé yo, hacen una pila de cuestiones, pero hoy día Vietnam es uno de los mejores amigos de Estados Unidos, tiene un régimen casi capitalista, están progresando como locos, y eso yo no lo veo en Afganistán. No, y la mezcla, déjame darte un dato, la mezcla es tremenda, porque la otra reflexión que uno hace es sobre el islamismo tradicional. A propósito del origen de los mujahidines, acuérdate que la provocación de los comunistas, antes de que llegaran los rusos, los comunistas afganos, fue que prohibieron a los cultos religiosos y empezaron a encarcelar a los musulmanes que hacían sus oraciones. Mira. Eso es lo que generó este estallido de fundamentalismo que generó a los mujahidines primero y después a los talibanes. Pero mira dónde viene, una cosa represiva. Pero terminamos con un monstruito peor de la situación original, en que hoy día tienes una masa gigante de tipos duros que creen, ¿no es cierto?, que las mujeres son propiedad de ellos, porque es un tremendo ángulo. El golpe para el mundo occidental y el feminismo que había logrado, ¿no es cierto?, generar una hegemonía. Esto es, yo imagino las miradas de las mujeres, el horror, no sé si vieron. ¿No te llegó, Juan Pablo, un meme que salen los fulanos del Talibán así sentados en un escritorio? Lo principal le dice, estamos esperando a las tesis. Claro, no, una cosa de terror. Pero esta escena ayer vi en la televisión a la señora lanzándole un niñito, La guagua. la guagua Sí, a los soldados norteamericanos. O sea, imagínate, sabiendo que ella no va a poder ir, pero tirándole la guagua para salvar a su hijo o hija. Bueno, entonces yo creo que tiene ese impacto enorme de la reflexión sobre cómo a estas alturas del mundo puede haber un fundamentalismo religioso medieval de la peor parte de la Edad Media. Y por otro lado, el último elemento, César, que creo que es fundamental tener presente, que es el rol de China. En mi opinión, siguiendo, no mi opinión en realidad, lo que he leído de gente que entiende, es que aquí el gran ganador del punto de vista de la geopolítica en la zona es China. Los amigos de los talibanes son los chinos, quienes habrían convencido que esto no se transformara esta victoria en un baño de sangre y todo el cuento, fueron los chinos. Y los chinos con su negocio por detrás, que en el fondo le dicen, nosotros los vamos a apoyar, nosotros los vamos a financiar, y además ustedes nos pagan obviamente con uranio y con otro tipo tienen tierras raras, también hay otro tipo de minerales que los chinos necesitan. Tienen minas de lapislázuli gigante. Lapislázuli es el único otro país, claro, fuera de Chile que produce lapislázuli. Bueno. Entonces, dime una cosa, Juan Pablo, pero ¿qué hay con la tradición islámica que les impide tener una democracia como Dios manda? O sea, tú recorres todos los países islámicos, o tienen la revolución y una cosa rara adentro, o tienen satrapía como Arabia Saudita, los Emiratos, etcétera, etcétera, pero no funciona ni en Egipto, ni en Marruecos, en Turquía a tres saltos y un repique, y les cuesta mucho. Mira, Pakistán, Afganistán, los rusos tienen un problema gigante con los países federados que también son islámicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser acuérdate que el cristianismo también tuvo sus momentos terribles. Acuérdate de la Casa de Brujas, la Inquisición, ¿no es cierto? Claro, pero se nos pasó. Por eso, ¿por qué se pasó? Impactó positivamente al pensamiento cristiano y a la religión cristiana, en mi opinión, la Ilustración.
se dio un impacto, y sobre todo el pensamiento de Locke, ¿no es cierto?, me han escuchado hablar tantas veces, la teoría del origen de los derechos humanos, de los límites al poder, cualquiera que sea, en el respeto a la dignidad de la persona, poner el poder, que es el gran resumen, en mi opinión, de la Ilustración, que es poner, civilizar la sociedad por la vía de poner el poder, todo el poder, incluso el religioso, al servicio de la persona y no como un sistema de dominación y control sobre las personas. Desde ese punto de vista, y creo que el cristianismo ha costado, pero yo creo que el cristianismo ha hecho, y en todas sus variantes, la variante protestante y la católica más tradicional ortodoxa, de hecho creo que en la iglesia ortodoxa ha entrado menos, en la iglesia ortodoxa oriental, pero en la iglesia, el cristianismo occidental se tragó, hizo suyo la Ilustración con este proyecto político humanista de protejamos a las personas, la valoración de la diversidad, Voltaire, ¿no es cierto?, el goce de la diversidad humana, etc. Versus la sociedad musulmana que nunca ha tenido un momento estructural de ilustración, y que yo creo que desde ese punto de vista, y por eso que sale esta cosa medieval. Piensa que escuchaba el otro día un periodista en CNN decir una cosa que es cierta. Nosotros nos horrorizamos porque los talibanes andaban con policía religiosa golpeando a las mujeres en la calle si se le veían los tobillos, etc. ¿Y cuándo hemos reclamado contra Arabia Saudita? En que también se aplica la Sharia, se aplica el Corán. ¿No sí, pero no en esa, pero espérate, pero no degüellan a los enemigos, o sea, pero ojo. Dejaron que las mujeres empezaran a manejar hace sí, pero ojo que eso tiene matices, porque acuérdate que ellos aplican el Corán. Yo no sé en este momento, no lo he leído, pero hasta hace poquitos años atrás le cortaban las manos a los ladrones. O sea, el poder punitivo sin límite aplicando el Corán. Y además la policía religiosa, ¿no es cierto? Y las penas de muerte pública. Entonces, ojo, yo estoy de acuerdo que es un poco más sutil, pero un poco más sutil. Piensa lo que acabamos de ver, pues, César, a propósito de Arabia Saudita. Acuérdate del periodista, este ciudadano, ¿te acuerdas? Saudí, que era periodista de Washington Post y que terminó, ¿no es cierto?, terminaron en Turquía descuartizándolo y matándolo porque era enemigo del príncipe. No, claro, no me acuerdo cómo se llama, el príncipe de Arabia Saudita, el príncipe heredero. Bueno, entonces creo que ese es un temón, el tema que tú estás planteando. Y creo que tiene que ver con que aquí hay un rol que está faltando, que es el rol de las Naciones Unidas. Desde el año 45 en adelante, acordamos, después de las brutalidades de Stalin, de Hitler, todas las escobas gigantes de la Segunda Guerra, acordamos decir, ¿sabes?, que aquí hay un mínimo. A nosotros nos gusta el relativismo cultural, y está perfecto que haya diversidad religiosa y política, pero aquí hay un límite. Los derechos humanos no se tocan. Uno puede ser comunista, puede ser musulmán, puede ser capitalista, puede ser monárquico, lo que quiera, pero aquí no podéis dedicarte a torturar cabros chicos, no podéis dedicarte a castigar a las mujeres por ser mujeres. Y hemos hecho la vista gorda con el tema religioso nosotros como comunidad internacional, además, durante los últimos 70 años. Y entonces, yo creo que esto va a obligar, ¿qué va a hacer las Naciones Unidas? Va a dejar que China los apadrine a estos personajes y que sigan aplicando la ley. No sé si han visto, hay unos videos en YouTube sobre los juicios que hacen los musulmanes. Es la Inquisición, del peor momento de la Inquisición. No, y populista, o sea, no es que hay un tribunal especial que están los jueces que son comandantes talibanes, están los jueces, lo sientan en el gallo, le pegan un par de veces, ya confiesan, y el tipo dice, no, sí, yo fui, no, ya, pero robaste, sí, robé, córtale la mano, sí, no, pero o sea, ni los mínimos. Entonces, yo creo que este es el aspecto final para mí relevante de la crisis. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Vamos a sostener, por lo tanto, nosotros, de que los derechos humanos solo operan cuando nos interesa, a veces, cuando la cosa es muy llamativa. Y bueno, siempre ha sido así. Lamentablemente casi siempre ha sido así. O sea, Arabia Saudita no lo toca ahí porque es un régimen amigable con Occidente que te da petróleo y que no abusa con el petróleo o no abusa tanto. Y a China nosotros mismos no la tocamos porque somos chinos dependientes con nuestras exportaciones. Alemania está con un problema con Rusia, que dicen, oye, ustedes son muy débiles con Rusia y los dejan pasar los oleoductos y no sé qué. A ver, ahí, te fijáis, en las relaciones internacionales funciona en la Realpolitik a lo Bismarck. No hay
realmente como leyes que sean obedecidas por todos y que sean enforceable, digamos, o sea, que el que no la cumple le pasa algo. No, y además tenemos esta cosa sesgada, o sea, se lo hemos hablado tantas veces. Los de izquierda vemos la violación de los derechos humanos en los regímenes de derecha y nos negamos a ver la violación de los derechos humanos que hay en los regímenes de izquierda y viceversa. Entonces, tenemos esos sesgos que yo creo que aquí uno va a tener que empezar a empujar por romperse. Y para mí eso es lo más importante porque el nivel de sufrimiento, las escenas, César, yo no sé si tú te angustiaste. No, sí, alcancé a ver y es tremendo. No, sí, el miedo de las mujeres. Pero oye, a propósito de lo que dices tú, yo creo que también en otro programa va a tener que tocar lo que pasa en Nicaragua, que también es increíble. O sea, eso está pasando frente a nuestros ojos, está pasando en el patio. ¿Ah? No. Y pensar que alguna vez el personaje este nicaragüense era un revolucionario joven que buscaba la libertad, y miren lo que se ha transformado. O sea, una especie de Anastasio Somoza. La gente más joven no sabe de qué estoy hablando, pero había un personaje macabro en Centroamérica que se llamaba Anastasio Somoza, y todos estos revolucionarios jóvenes, idealistas, lucharon valientemente en contra de ese gallo, y se terminan transformando en lo mismo. No, terrible. Es cierto, era un país, un programa y era un país que no era, tú sabes que hace mucho tiempo no era un país tan salvaje, era la patria de Rubén Darío, entre otros. Bueno, acuérdate de la guerra bananera, y el gran responsable de la desestabilización política de eso fueron los gringos. A comienzos del siglo XX, pero tenían también cosas entre ellos. Tú sabes que el general Ibáñez, cuando lo mandaron, era mayor y lo mandaron a la escuela militar en Centroamérica, él de puro gusto participó en una de las guerras civiles. Ahí está contado por Gonzalo Vial con lujo de detalles, sí, muy bien. Oye, a propósito de Gonzalo Vial, me prometieron un libro con las columnas de Gonzalo Vial de hace 15 años o 20. Y dice que ahí sale Temucuicui, la posibilidad del estallido social, la cuestión de la educación en Chile, el tema de las pensiones. Este viejo era un visionario de un tamaño que no lo podemos... o sea, que por un lado es progresista a morirse, siendo por otro lado ultraconservador en lo valórico. Pero apenas me den el libro, te voy a mandar para compartirlo. Tenía una cosa maravillosa, César, que en Chile es tan poco común, que es ser irreverente. Él no le venía ahí con cuentos, él cuestionaba todo. Bueno, Gonzalo. Genial. Bueno, vámonos al segundo tema. Hoy día, mañana, ¿no es cierto?, después de no haber participado en las primarias, lo que fue un tremendo error, mientras peleaba la Yasna con la Rincón y los demás, y van a ir a una extrañísima primaria no regulada. Y mientras tanto, han salido Parisi, salió el gallo de los ricos y forrados, hay otros, o sea, ayer hicieron en el Canal 13 una especie de recorrido así de fulano y está lleno. Pero concentrémonos en lo de mañana. Piensa tú que la Concertación ha tenido 5 de los 7 gobiernos que hemos tenido en democracia, reniega de su obra, cuando a pesar de las desigualdades, a pesar de una pila de cosas que hay errores, pero han sido los años de mayor prosperidad en todo tipo de cosas, no solo económicas, de la historia de la República. Y me voy aún más atrás, desde que nos descubrieron probablemente. ¿Ya? Y ahora vemos, ¿no es cierto?, estos 3 candidatos que reniegan de lo que hicieron cuando Narváez fue intendenta, diputada, senadora, ministra de la Concertación. Ministra destituida. Como lo fue Narváez, que fue seremi encargada de la presidenta del tema Chaitén, vocera de gobierno, y Maldonado probablemente debe haber tenido una cachada uno lo conocía menos, pero debe haber tenido puros puestos en las administraciones de los 5 gobiernos de la Concertación. Ministro de Justicia, y ahora puede hacer el ridículo. O sea, si mañana nos juntan 100.000, lo que no es implausible va a ser una debacle. Así que tú
eres su amigo, así que ahí te dejo la... Mira, ese es mi ex sector. Acuérdate que yo tengo que ponerme colorado en este momento como tu suéter, weón, porque yo fui concertacionista y voté concertación desde el inicio hasta el final. Pero sí era reclamón, pues era, y me molestaban las cosas y las prácticas y todo, pero voté por la concertación. Creo que, a ver, la mejor forma de demostrar el declive político de la concertación es en lo que va a pasar mañana. En que se está diciendo por los diarios que si hay un buen resultado serían 250.000 votos en total. 300.000, pero tú dices, pero si son menos, casi la mitad de lo que sacó Jadwe, que perdió. Es un tercio de lo que sacó Boric. Y sería mucho menos. Menos de lo que sacó Lavín. Menos de lo que sacó Lavín, menos de lo que sacó Sichel, desde luego, etc. Entonces, el debilitamiento de ello, y que tiene que ver con la mala lectura, con el mal posicionamiento, César, los que ya estamos más viejos sabemos que la política, más allá de las definiciones típicas, pero tiene que ver con saber leer la realidad y posicionarse en la realidad que a medida que se va desarrollando. Esa es la habilidad política. Y tú los ves descolocados completamente. No sé si viste una nota que pasó medio rápido, que fue sobre el tema de las platas de Maldonado, que No. yo lo hallé preocupante. Aparecieron la declaración de intereses de él y él aparece, ya no me acuerdo, con 2.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos o algo similar. Y la explicación de él de dónde sacó esa plata es que él, después de salir de ministro en los últimos años de Michelle Bachelet, lo que hizo fue irse a México a hacer unos negocios y que allá ganó una fortuna. Y yo quedé así, yo dije, bueno, o sea, que no voy a explicar lo que es México hoy día, yo lo hallé raro, además. Lo hallé muy, muy raro, que una persona que salga después de 20 y tantos años de servicio público y de la nada aparezca con una fortuna en plata y diga que esa plata la obtuvo producto de unas asesorías o no sé qué cosas del extranjero, lo hallo lo menos raro. Pero me parece que es parte de la crisis que enfrenta la exconcertación. Entonces, creo que cualquier escenario para ellos va a ser malo, cualquier escenario, en mi opinión, con menos de 500.000 de votos, que yo creo que no lo van a tener por ningún lado, va a ser para ellos muy malo. Y va a demostrar esta fragilidad, esta debilidad. ¿Pero qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Lo que yo creo que va a pasar no es sé, que... 250.000 votos. Pero ponle tú que sean 300.000 igual, pero sí, yo creo que si van muy pocos votantes, va a ganar, esto me lo dicen mis amigos que entienden más que yo de esto, pero me dicen que si van pocas personas a votar y votan 150.000 personas, va a ganar el PS y va a ganar Narváez. Porque eso, el PS, cuando va poca gente, es capaz de movilizar, tienen más militantes y tienen más clientes. Si en cambio votan no 150.000 personas, sino 300.000 o 400.000 personas, ahí Proboste tiene chances de ganar. Todo el mundo no le atribuye, o sea, nadie le atribuye alguna posibilidad a Maldonado. Entonces, yo creo que, imagínate la situación en que va a quedar. Cualquiera de los dos que gane. Yo, entre nosotros, a las dos las hay bastante buenas candidatas, ¿no? Con todos los problemas, pero las hay que son gente decente, creo que son creíbles y que pueden desarrollar un proyecto que es interesante. Pero creo que van a partir con un nivel de debilidad, mientras al lado tienes a Boric, que representa la frescura, pero que tiene historia política y que tiene este caudal de votos gigantesco arriba, y ellos van a sonar a lo viejo, añejo, y además con otro problema, que tanto Narváez como, ¿cómo se llama? Proboste. Como Proboste, las dos son más de centro que Boric. Y por lo tanto les va a comer más votos Sichel. Yo creo que está en una situación muy difícil y como te digo, lo grave es que esta situación está autoinfligida. Esto lo podrían haber hecho incluso quedando fuera del otro pacto, lo dijiste tú, César, hace 2 meses atrás, era el momento para que entraran con las primarias. Creo que van a salir trasquilados completamente y creo que esto va directo a que Sichel se coma parte del voto más de centro, centro-derecha de la democracia cristiana y el resto, quien sea que gane, se lo termine comiendo Boric, pero que los candidatos no salgan, el que salga no pase primera vuelta, esa es mi impresión. Yo lo que no entiendo, porque yo conocía a la gente de la democracia cristiana en la universidad, digamos, cuando eran grandes, ya. Ellos tenían la FEUC y tenían todas las cuestiones, pero toda esa gente hoy día... A ver, yo no conozco demócratas cristianos
igual o más a la izquierda que Proboste. Pero sí conozco a montones de demócratas cristianos que serían muy cercanos a Sichel, en cambio. O sea, los René Cortázar, o sea, está lleno de gente que fue autoridad y ministros importantes y autoridades importantes en la concertación y que hoy día están absolutamente huérfanos, a mi entender, y que esta democracia cristiana Proboste no los representa, ni en el aborto Es que con ella es las muy de 14 izquierda, semanas, y yo lo ni en marco con el tema montones del de aborto. cuestiones Muy que de no izquierda son ella. solo valóricas. Sí, ella es muy de izquierda. Yo me acuerdo de Tomich, a la gente se le olvida eso o no lo viviera. Pero yo me acuerdo de Tomich hablando cuando chico. Y Tomich es un hombre de izquierda. O sea, yo me acuerdo que viniendo de donde venía y todo el tema, pero era un hombre de izquierda, Tomich. Yo lo escuchaba hablar a él en la campaña del 70 y yo no notaba mucha diferencia con el discurso de Allende. Lo que pasa es que todavía hay las tribus distintas de donde venían, pero el discurso para mí era un misterio de chico decir por qué no se produce una coalición entre la UP y los demócratas cristianos si el discurso de los candidatos es igual. Bueno, pues si tenían un pacto, pues, tuvieron su pacto. Pero ahí después se escindió, ¿no es cierto?, el MAPU, base de la actual concertación, ¿ya? Y la izquierda cristiana y toda esa raíz más izquierdista Y que se fueron para el otro lado. Pues. de la democracia cristiana se fueron para el otro lado y finalmente ingresaron todos al Partido Socialista. O sea, ahí está Insulza, está Oye, a mí me da mucha risa, gente. mira, déjame apelar a empresarios hoy día que vienen de la izquierda, que son pocos, pero yo leo las columnas, lo que escribe Óscar Guillermo Garretón y me da rabia. Y me da rabia porque yo lo escuchaba. Y yo lo escuchaba, y hoy día este señor que se ha transformado en un señor, un empresario conservador de derecha, y pontifica sobre todo, pero si yo hubiera hecho las cagadas que se mandó Oscar Guillermo Garretón públicamente, y no voy a mencionar la cosa de la Armada, ni todo el impacto que tuvo sobre la preparación del golpe de Estado, yo me hubiera quedado callado por último. Pues. Pero este señor, con esta historia que tuvo de cómo le echó leña al fuego en el peor momento y además criticaba Sí, el pero que se sacaba la cresta Allende. está bien, pero a ver, Carlos Minami también. Sí, pero Carlos Minavi yo lo he visto hacer mea culpa. Fue A Garretón yo no el lo he GAP. escuchado hacer mea culpa. O sea, a ver, muchos de estos personajes fueron. ¿Te acuerdas tú de José Antonio Viragallo entrando a caballo al juzgado de Melipilla? Ahí tienes otro. Está bien, pero yo creo que ellos también purgaron con el exilio y otras penas montones de cosas. Y con el exilio yo creo que cacharon que el mundo caminaba para otro lado. O sea, fue una especie de terapia de obligatorio. Sí, pues terapia de shock. Por lo menos los que se fueron y quedaron en Europa Occidental de la época. Claro. Bueno, y gracias a eso, que los que se quedaron en Europa Oriental y otros, fue que aquí recibimos a Honecker y su señora, ¿ya? Que hoy día yo no sé cómo tomaría la izquierda, si acaso un gobierno de derecha, dejar entrar, no sé, bueno, a uno de los que ya se murieron todos, pero a Trump, bueno, si es que lo echaran, sería un escándalo. Pero aquí nosotros, bueno, ahí tú ves un poco también el tema de cómo se ven los derechos humanos desde la izquierda y desde la derecha, el cual todos tienen su hachita que afilar y todos tienen sus pecaditos, digamos. Pero en el caso de la izquierda es como muy notorio. No, bueno, pero así que tú... a mí siempre me ha dado rabia porque además justifica cosas que son injustificables. Yo soy de izquierda y yo defiendo la Revolución Cubana. Yo digo, ¿sabéis qué? Batista era un truán, la gente no conoce la historia, Batista era un gallo bien progre originalmente, y después lo mata la corrupción, más que derechizarse fue la corrupción cuando se lo compraron el crimen organizado norteamericano. Pero está súper bien que han hecho la revolución. Uno incluso dice, ok, ya, la cuestión duró 3 años, pero ¿qué justificación tienen después de 5, 6 años, 7 años, 10, 20, 30, de que haya un partido único en Cuba? ¿Qué justificación tienes de que no haya libertad de opinión? Esto que pasó efectivamente, que Boric lo sacó muy bien, que fue el tema de un hombre de izquierda que ve que sale gente a protestar en contra de un gobierno pacíficamente y le sacan la cresta y los meten presos y uno no reclama. No, yo estoy de acuerdo. A mí siempre me indignaba en mi sector este doble estándar que además es tan fácil de sacárselo de encima.
Si basta con decir los derechos humanos. Bueno, pero también del lado mío hay doble estándar, ¿no? Hay doble estándar, hay justificación de lo injustificable, y la derecha en general apoyó a Somoza, ya apoyó a cuánto Los títere que gringos, había por ahí acuérdate. dando vueltas. Acuérdate del caso que Una la vez, gente, el caso Irán Contra, ¿te acordáis, César? tipo, tú Lo que sabes que en era esa Nicaragua, cuestión. yo tengo un amigo, Orlando Sacasa, nicaragüense, que vive en Estados Unidos, por supuesto, y él le decía, ¿por qué Somoza era Somoza de Baile cuando la familia de Baile es parte de la aristocracia de Nicaragua? Porque yo me acordaba de Margarita de Baile, la poesía Margarita está linda la mar, de Rubén Darío, y entonces me dice, claro, lo casaron con la tía no sé cuánto porque él era el jefe de la policía de la familia de Baile. Y de ahí partió una corruptela. Generalizado. Oye, bueno, así que tú apuestas por, dependiendo de cuánta gente vote. Creo que si vota poquita gente, gana el PS. Creo que si vota mucha más gente, gana la DC. Terrible para la DC si ocurre eso, ¿eh? Terrible para la DC. Tal cual. Oye, y vamos al último tema. Así que le dejo la palabra. Sí, mira, el cuarto retiro para mí, yo reconozco que yo he sido, en lo personal, ¿eh? Me he tragado los otros, nunca me gustaron porque era como hacer las cosas al revés, pero ahora yo ya perdí la paciencia, estoy como mi ídolo, ¿cómo se llama? El ex decano de Economía de la Chile, Joseph Ramos, ¿no? Que el otro día Joe lo Ramos. vi, que es un hombre progresista, además, un hombre, no sé si de izquierda, pero súper progre, y lo vi hacer No es una pataleta, un reclamo, pero tremendo sobre esta cuestión, diciendo hasta cuándo. Esto es populismo puro, aquí lo que hay que hacer es establecer políticas de Estado, esto lo tenemos que financiar seriamente entre nosotros, y además reclamando que a producto del populismo estáis botando parte de la plata del tarro a la basura. Entonces, porque le estáis entregando la plata a gente que no la necesita. El IF efectivamente debió haber sido general al principio y después debió haber sido focalizado, pero se hizo exactamente al revés y se posterga ahora, si tú te fijas, hasta noviembre, o sea, hasta después de las elecciones. Sí, Y todo este tema está ligado con las elecciones, entero. Todo mal y nadie se atreve a opinar. Entonces yo que muestra también la crisis institucional. ¿Cómo no hay gente que tenga cojones? Esos comentarios machistas míos, pero que tengan pantalones si son hombres, que tengan faldas si son mujeres y salgan duros, van ahí a decir, sabéis que esto está bien, pero esto no puede ser, man. O sea, aquí, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la gente financiándose su propio problema, man? Y la izquierda además dándole vuelta al tema y gente de derecha también y todo. Aquí yo que salió muy bien además Marcel, ¿no es cierto? Y el Banco Central también, súper muy bien. serio. Poniéndole un poco de racionalidad y sentido político a mediano plazo, esto va a ser una tragedia. Entonces yo que a propósito de la crisis que da lugar al 18 de octubre, esto muestra, ¿sabéis que el deterioro de nuestra clase política va cruzado, pero es bien terminal, ¿no? Eso explica la crisis del 18 de octubre, porque muy, Pero muy mal. a mí me gusta, una de las cosas que me gustó de Sichel fue decir que él no iba a apoyar la reelección de parlamentarios que se pusieran en fórmulas estúpidas, lo cual trajo toda una cuestión de que aquí no los podían mandar y qué sé yo, pero yo creo que puede tener costos, pero es una seña de gobernabilidad y de seriedad. Tal cual. No, una pena, ¿eh? Pero esto, el análisis de Marcelo es bueno, ¿eh? Que dice, mira, aquí va a subir el dólar, eso nos va a traer inflación, ¿ya? El tema que es verídico, que la gente está costando más sacarla a trabajar, ¿ya? Va a hacer subir los sueldos, obviamente, y todo eso está haciendo subir los costos dentro de la subida de costos generalizada que está viniendo en el mundo por el trancón que hubo y por el taco que hay hoy día, desde los chips hasta la madera, hasta lo que tú le pongas, digamos. Fíjate tú que compré, por suerte me anticipé y compré el abono a 400 lucas en junio. Hoy día está a 600 lucas la tonelada de urea. En 3 meses, ¿ya? Esto todo obedece a que subió el petróleo, que subió la energía y que subió el transporte, sobre todo el transporte, ¿ya? Y no hay barcos nuevos, los barcos se demoran porque tú en hacerse un barco como un edificio, 24 meses,
Y tenés que atreverte a hacerlo, porque la galla hizo y si esto se acá, me quedo con él. Pero aquí Terrible. la inflación, la gente no cacha que va a subir la tasa de interés real, no solo la nominal. O sea, ya no te van a prestar a UF más 2 como prestaban antes, ahora te van a prestar a UF más 3 y más 4. Y la UF cada vez que sube, ya al año un 4%, un 5%, significa que tu cuota subió un 4 o 5%. Si es muy grave, la gente ya se olvidó, cree que la inflación es un cuento del pasado, que ya no existe. Bueno, no es así. Cualquier momento puede aparecer, sí. No, lo hay. Oye, estamos como en la hora ya, ¿o no? Sí. Listo, dele con su película y su libro. Mira, la película que abre como una caja de Pandora es una serie que está partiendo en Netflix y que se llama Derrotados, Defeated, que muestra, es bien Anotar estas cosas. Sí, muy dura, está en Netflix, es una coproducción europea con algunos productores norteamericanos, ambientada en Berlín en 1945, en el segundo semestre, o sea, recién terminada la guerra. Y cuenta la historia de un grupo de policías bastante real, el tema, y hay dos temas que aparecen. Primero, cómo quedó el nivel de destrucción que quedó Alemania. Y muestra un grupo, un ángulo raro, cómo se reconstruyó la policía alemana. Y este es un policía norteamericano que va de Nueva York, que va a ayudar mientras busca a su hermano, qué sé yo, pero que va a ayudar a montar la policía en Berlín. Yeah. Pero a la pasada aparecen datos, todo esto buscando una especie de asesino en serie, es muy, muy bonito. Pero aparecen datos, el primer caso de violación que aparece una niña violada por 2 soldados y se descubre que los soldados que la violaron fueron norteamericanos. Porque nosotros siempre nos quedamos todos, ¿te acuerdas, César, en nuestra generación, con las violaciones de los rusos, que eran ciertas? Pero hay un librito que lo recomiendo a la pasada, no es el que voy a recomendar, pero a la pasada un libro que se llama Taken by Force, de un señor que se llama Robert Lilly, un profesor de sociología norteamericano, que hizo una investigación de documentos oficiales y vio cuántas violaciones se habían documentado en Alemania después de terminar la guerra por soldados norteamericanos. Y llegó a la conclusión que encontró 11.000 expedientes de violaciones y dice esas son las que se denunciaron, que era un porcentaje ínfimo. Lo que el gallo sostiene la tesis, que la película dice que aquí casi todas las fuerzas de ocupación, pero en particular los norteamericanos, tuvieron una cantidad de violaciones de alemanas tremenda y que esta cuestión fue tapada por las autoridades por un tema de imagen ¿no es cierto? Pero terrible. Así que recomiendo mucho ese serial que está partiendo y que mezcla un thriller policial con mostrar esta realidad brutal de la Alemania en aquel momento del año 45, ¿no es cierto? Y un libro que me ha entretenido mucho, que lo estoy terminando, de un libro de Eduardo Valenzuela, historiador, extraordinario, y analiza expedientes judiciales en la colonia sobre el tema de los maleficios. Y hay un caso en particular que lo recomiendo porque analiza los casos, pero hay un caso que es maravilloso porque muestra como el caso de Tomasa, la cacica de Mayoa, ¿no? Que es como el quinto caso que pone, que es extraordinario porque son casos que se investigan los maleficios judicialmente por la Iglesia y por el Estado chileno, por el juez de Chile. Y ahí descubrimos que existía esta cacica en Mayoa, cerca de Tahuatahua, y habían indígenas, y todo esto parte por el robo de una niña indígena de parte de un español. Esto en 1710, miren la época, pero estaba lleno de población indígena ahí, todavía. Lleno, y esta era la cacica. Bueno, y después la acusan a ella de usar maleficio y la acusan de bruja y todo el juego. Pero muy interesante, un librito de lectura rápida, no es como periodístico, no viene con cosas freak, pero muy entretenido y además estudio a fondo sobre cada uno de los expedientes judiciales que va a encontrar. Así que lo recomiendo siempre. Bueno, hasta el día de hoy tú sabes que en el campo el mal de ojo es algo de creencia popular. La cintita roja. Y de eso hay un cuento precioso de Oscar Castro que se llama El hombre que hacía estribos. Mira. Que es de un pobre viejo que lo acusan de que él ojea, ¿ya? Pero mira, hasta que yo era no tan chico,
en la mitad de los hembras de sandía, en los sandiales, tú veías que había una, ¿cómo se llama? Un girasol. ¿Ya? Y entonces uno preguntaba, ¿y por qué lo ponen? Para desviar el mal de ojo. Entonces el ojeador decía, qué linda la maravilla, ¿ya? Y te salvabas de que te ojeara el sandial. Sí. Mira, yo tengo de libro Cuentos Mapuches de Chile. Este se ve que es un libro anterior porque habla no de mapuche, sino que mapuches, ¿ya? Y es liviano, o sea, es un libro de cuentos. O sea, esto no tiene ni un sesgo anti-Winca ni cuestión, son cuentos, ¿no? Y bien interesante como para ver cómo es la sociología mapuche, bien interesante. Y en película, yo les recomiendo una serial que se llama Nuestro Padrino. ¿Ya? Nuestro Padrino es la historia del jefe de la mafia que se va primero a Brasil huyendo y después a Estados Unidos, y fue el que rompe con la tradición y acusa como a 200 mafiosos. ¿Ya? Y que está, por supuesto, estuvo con esto de la identidad encubierta en Estados Unidos después de que declaró, pero es súper interesante cómo te describe, y después de haber visto Los Buenos Muchachos, Goodfellas, qué increíble cómo las películas de Scorsese efectivamente te cuentan historia verdadera, cosas que existen. O sea, eso, el hombre de honor, ¿ya? Es un matriculado en la mafia, o sea, un juramentado, y que si acaso alguien lo toca, aunque sea de otra familia, se van con él, ¿ya? Y te explica montones de cosas del Padrino 1, del Padrino 2 y de Los Buenos Muchachos. O sea, muy, muy interesante. También sale en el irlandés, ¿no es cierto? Pero impresionante lo que es la mafia y su red internacional, y de los códigos que existen. Y este gallo renuncia porque dice, esta ya no es la mafia, esta ya no es una cuestión caballerosa, esto ya son asesinos hechos y derechos que sin ley ni Dios, digamos, y le echa la culpa a la droga. Lo mismo del Padrino 1, cuando el Padrino 1 no quiere, ¿no es cierto?, entrar a los narcóticos, y después le doblan la mano, bueno, y dice, ahí empezó a corromperse todo el sistema y ya se fue de las manos. Así que, buena, y voy a anotar el Taken by Force. Está buena. Cuesta encontrarlo, pero ahí uno lo puede pillar. Ya. Oye, bueno, llegamos al final por esta semana y nos seguiremos viendo. Y veamos mañana qué pasa. A ver qué con popcorn ahí mirando mañana la primaria. Y yo espero que, a diferencia de mis amigos del colegio, con la AstraZeneca hoy día no me venga ni fiebre, ni tiritones, ni ninguna cosa. Ya, suelten eso. Ok, Juan Pablo, que estén bien. Chao. Un abrazo. Cuídense. Chao.